Soy el fotógrafo Rodrigo Pellicier. En este capítulo les voy a comentar para tomar fotografías de productos sobre la caja de luz. Yo sé que la mayoría de los fotógrafos preferimos usar softbox o paraguas de iluminación para estas fotografías. Pero la caja de luz no es tan mala como a menudo se piensa. La voy a sacar para que la puedan ver. Esta no es de las más grandes, pero me gustó porque tiene un buen tamaño para transportarla. Viene, como pueden ver, en este estuche. Tiene algunos accesorios que aquí se los voy a mostrar luego. Y esta es la caja que se estira con toda facilidad. Se abre así. Y aquí está. Tiene unos velcros para pegar las telas adentro. Aunque muchas veces es más práctico poner cartulinas, porque las telas que trae se arrugan. Pero esta es la caja de luz, como pueden ver, es muy liviana. Y les voy a mostrar las telas que tiene. La blanca, que trae, como les digo, velcros, para ponerla en el interior de la caja de luz. Además del blanco, tiene negro, azul y rojo. Pero lo otro importante es esta tela que se pone en la parte frontal. También tiene velcro y se pone aquí adelante. Y tiene esta abertura para que solamente entre aquí el lente de la cámara. Entonces tiene dos ventajas. Una es que refleja luz hacia el producto que se va a fotografiar. Y la otra es que si el producto es metálico, tiene reflejos como una olla, por ejemplo, o algo de vidrio, nosotros, el fotógrafo, quiero decir, o la cámara, no se refleja. Solamente está el lente ahí, que claro, también se puede reflejar, pero va a ser un punto mucho más pequeño ese reflejo que si se reflejara todo lo que está afuera. Les voy a mostrar fotografías tomadas con esta caja de luz. Las tomé especialmente para este video para que vean los efectos que se producen. Lo habitual es iluminar, como pueden ver en esta foto, con dos fuentes de luz. En este caso usé flashes, también puede ser luz continua, y como pueden ver ocupé dos fuentes de luz, una a cada lado. Ahí pueden observar cómo se iluminó el auto. La iluminación quedó bastante buena. En esta otra foto, como pueden ver, coloqué la fuente de luz, el flash, al lado izquierdo. Eso ya nos permite tener más tridimensionalidad que en la foto anterior, con las dos fuentes de luz. Como en este caso la luz viene desde el lado izquierdo, ese lado del auto recibe una luz más intensa que el resto del auto, que está recibiendo la luz que se refleja en el interior blanco de esta caja de luz. Y en este otro caso, veremos la foto tomada con el flash puesto atrás, de contraluz. Que aprovecho de comentarles, habitualmente cuando uno toma fotos de productos con softbox o con paraguas de iluminación, es muy común colocar el flash de contraluz y rellenar con una pantalla reflectora desde adelante. También se puede usar una segunda fuente de luz, otro flash por ejemplo, desde adelante con menor potencia. La idea es siempre que se vea la textura de lo que estamos fotografiando. Como les decía, en esta foto que aparece el auto iluminado desde atrás, también puede notar un efecto distinto a los dos casos anteriores. Tomé estas fotografías para que se hagan una idea de cómo se comporta la iluminación con esta caja de luz. Como les decía al comienzo, yo sé que a mí también me pasa que preferimos en general tomar las fotografías sin ella, sino que
usando las fuentes de luz con softbox, como les he dicho, o con paraguas de iluminación. Pero no es tampoco, ya eso voy con este video, no es una mala alternativa usar esta caja de luz. Aquí les voy a mostrar unos productos que tomé, que fotografié mejor dicho, con esta caja, para que tengan una idea más exacta de los resultados que se producen cuando se trabaja con ella. Una vez más, espero que este video les sea de utilidad y que si requieren comprar una caja de luz, no duden en comprarla, porque les va a traer beneficios. Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.